levantarte y cuidarte para que duermas en paz. Familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a su programa, este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes, para todos los que son papás, mamás, tíos, abuelos, hermanos, todo lo que compone una familia. Edwin, bienvenido nuevamente, qué rico tenerte por aquí en Ser Mamás. Gracias, hombre, Kate. No, sabes que siempre me siento en casa. Gracias por la invitación y nuevamente para mí es un orgullo pues poder brindarles ese acompañamiento del cuidado respiratorio para todas las familias del Oriente Antioqueño. Te cuento que el programa de la vez pasada de bronquiolitis fue un programa bastante exitoso. Yo creo que muchas familias estaban pasando como por esa situación y les cayó como anillo al dedo. Hoy, Edwin, vamos a hablar de un tema que yo creo que para muchos ya se puede volver monótono y cansón y que ya que pereza como repetir lo mismo, pero que de todas maneras ahora en esta tercera oleada de contagios es muy útil, y es como la terapia respiratoria durante el proceso de COVID y post-COVID, que yo creo que ha sido fundamental el papel de los terapeutas respiratorios en esta pandemia. Yo creo que ahí fue donde más se resaltó la labor de ustedes, o sea, todo el equipo interdisciplinario es importante, ¿cierto? Pero yo creo que lo que ustedes hacen con toda esta parte respiratoria en un paciente COVID, que es lo que más se ve afectado, es fundamental. Entonces, ¿por qué es importante tener esta terapia respiratoria durante el contagio y después de haber superado? Así es, Kate. Bueno, yo creo que lo que tú acabas de decir es muy preciso y es el reconocimiento de la terapia respiratoria. Estaba muy escondidito, estábamos allá frente a la guerra en la unidad de cuidado intensivo, manejando el soporte ventilatorio, toda esa vía aérea del paciente que está intubado, pero no se conocía tanto, ¿cierto? Pero es muy claro y es muy preciso que el cuidado de la vía aérea lo hacen los terapeutas respiratorios, desde el monitoreo ventilatorio, desde el cuidado respiratorio para mitigar muchos, digamos, complicaciones que puede generar, digamos, una intubación en que está el paciente con soporte ventilatorio. Bueno, Kate, tú acabas de nombrar el paciente COVID y post-COVID, ¿cierto? Sí, por ejemplo, un paciente COVID, Edwin, que tiene su COVID positivo, que de pronto no es un paciente que está grave, o sea, grave es que tenga la necesidad de estar en una unidad de cuidados intensivos, pero que sí tiene síntomas como desaturado de oxigenación, que de pronto empieza a sentirse cansado, que tiene, no sé, dolor de cabeza, o sea, los síntomas más comunes, pero que de todas maneras requiere esa terapia, porque yo puedo estar mal, pero no necesito una unidad de cuidados respiratorios. El hecho de que yo esté saturando por debajo de 90 es una razón para yo tener terapia respiratoria cuando tengo COVID. Así es. Bueno, Kate, ya sabemos que uno de los síntomas cuando el paciente tiene COVID, que algunos lo manifiestan, otros no, porque los organismos son diferentes, ¿cierto? Y actúa diferente. A nivel respiratorio, cuando ya hay disnea, ¿cierto? Trabajo respiratorio, tos persistente, inflamación de la vía aérea, resequedad de la vía aérea, porque también produce resequedad. La idea es que desde el cuidado respiratorio y con los terapeutas respiratorios podamos dar esa ayuda, ese tratamiento de, digamos, hidratar la vía aérea, desinflamar la vía aérea, broncodilatar la vía aérea, rehabilitar la parte muscular, porque también tiene repercusión a nivel motor el COVID, y que deja de cierta forma en el post-COVID secuelas de desacondicionamiento respiratorio que pueden generar complicaciones, en el caso de muchos pacientes, el oxígeno, ¿cierto? Entonces la idea es que se tenga un acompañamiento en esa fase del COVID con un profesional y en la fase post-COVID, donde ya el paciente ha pasado todo su proceso, pero que va a necesitar un acondicionamiento respiratorio adecuado.
es muy necesario lo que tú mencionas, Edwin, ese acondicionamiento, porque es que después de que nuestro cuerpo supera de alguna manera el COVID, queda con muchas secuelas, y como una de las partes que más afecta es la parte respiratoria por la inflamación que causa, nosotros no creemos, pero en cosas tan sencillas como levantarnos y bañarnos y sentirnos alcanzados de la respiración, eso es estar desacondicionados físicamente, y es una secuela grave que nos deja el COVID-19. Entonces, ¿cómo podríamos ir trabajando en esa terapia respiratoria post-COVID? Claro que sí, Kate. Bueno, yo creo que ha sido muy claro y preciso. En la fase del COVID, si el paciente está en un estado no grave, ¿cierto? Está con sintomatologías y se puede ir rehabilitando desde la fase COVID, sería lo ideal, ¿cierto? Para que no llegue a esa fase post-COVID de un desacondicionamiento muy, digamos, grave, sino que ya esté más acondicionado. Ya en la fase post-COVID como tal, y voy a dar el caso concreto del paciente que estuvo en cuidado intensivo, que estuvo intubado, 15 días, 20 días, 30 días, se ha tenido paciente hasta de 2 meses intubado debido al COVID. Ese paciente donde ha recibido sedación, ha recibido pseudoanalgesia, relajación, todos esos medicamentos hacen que los músculos respiratorios estén obsoletos, o sea, en ese momento no están haciendo ningún esfuerzo, están totalmente dormidos, y que el aparato, o sea, el respirador artificial, el ventilador, está haciendo toda su función de esfuerzo por el paciente. Entonces, ahí es donde genera un desacondicionamiento muscular, donde el paciente, cuando ya lo empiezan a despertar, a poderle retirar el tubo, y con la palabra más precisa, extubar, ya queda con ese desacondicionamiento grave, ¿cierto? Entonces, en esa fase, el paciente va a requerir oxígeno, porque tuvo una secuela, es una inflamación a nivel de los bronquios, y necesita ese soporte, ¿cierto? Ya después de esa extubación y de oxígeno viene la fase de rehabilitación, donde el terapeuta respiratorio hace esa función de rehabilitar a esos pacientes para mejorar su calidad de vida, que tú lo acabas de decir, el paciente ya pierde fuerza, debilidad, coordinación, equilibrio. Entonces hay un montón de factores donde el paciente queda desacondicionado del todo. Entonces hay que volver otra vez a iniciar todas esas actividades cotidianas que ellos hacían normalmente, y eso se debe hacer por un profesional, un acompañamiento dirigido desde la parte respiratoria y la rehabilitación. Yo creo, Edwin, que algo que nosotros desconocemos muchísimo, la gente del común desconoce, es que la vía respiratoria es un sistema muy complejo, y que no es solamente respirar, sino que de acá para abajo, o sea, es algo que realmente es lo que más afecta al COVID. Y me gustaría, Edwin, que le contáramos a las personas cómo se compone esa parte respiratoria y por qué se afecta tanto con el COVID-19. Bueno, mira, el virus actúa, o sea, y no solamente a nivel respiratorio, hemos visto también pacientes que actúa a nivel cerebral, a nivel motor, auditivo. Afecta donde más débil está el cuerpo, Sí, por así decirlo. hay muchos órganos que afecta el COVID, ¿cierto? Pero obviamente sí hemos visto que en la parte pulmonar actúa muy grave, y esa parte, ¿cómo está compuesta? O sea, es una inflamación que genera a nivel del epitelio del bronquio. Hay un cierre, una inflamación de toda la vía aérea. Son unos tubitos que están, digamos, cubiertos por un epitelio, una membrana muy delgada, y esa membrana cierra, colapsa la vía aérea. Tenemos otros saquitos, que son los alveolos, donde también ya se llenan, ¿cierto? Cuando hay inflamación, hay secreciones. Entonces, esa cascada inflamatoria hace que se genere células productoras de ese moco y ocupen toda esa vía aérea hasta llegar al colapso, y por eso baja la saturación de oxígeno, y empieza toda la sintomatología del trabajo respiratorio hasta llegar a una falla respiratoria. Más o menos como la idea, hasta que ya el paciente no aguanta más y ya requiere oxígeno o intubación.
Y yo creo que en esa fase, Edwin, es muy importante que no recurramos a automedicarnos, porque entonces sentimos dificultad respiratoria y entonces, bueno, vamos a inhalarnos con X o Y inhalador, porque eso me lo recomendó Julianita, que también le dio COVID. Entonces, los casos son muy específicos, Edwin, y yo creo que es muy importante dejarles esa sugerencia a las personas, no automedicarse en ese momento, sino que acudir con el profesional indicado y evaluar puntualmente el caso de cada persona. Edwin, llega el momento de ir a una breve pausa, ya volvemos con todo este tema que es la terapia respiratoria COVID y post-COVID, que yo estoy segura que a muchas personas que ya nos dio o que están en ese proceso les va a ser de muchísima utilidad. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Que vivan los que quieren vivir. Que vivan los que reportan a su EPS. Que vivan los que evitan contagiarse. Que vivan los que responden las llamadas de rastreo. Que vivan los que ayudan desde adentro. Que vivan los que aman la vida. Ponte en modo BRAS. Así rompemos la cadena de contagio. Pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible. Gobierno de Colombia. La salud es de todos. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se definieron los principios en los que se basa el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, los cuales son 7. Beneficencia. Entregar desde el Gobierno Nacional una vacunación completamente gratuita. Solidaridad. Priorizar a la población vulnerable de contagio por sus condiciones de riesgo, como los adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y trabajadores de la salud. Equidad y justicia. Vacunar a toda la población sin distingo social. Transparencia. Brindar información clara y oportuna de todo el proceso. Progresividad. Generar crecimiento y cobertura paulatina. Primacía del interés general. Respetar el interés general sobre el particular, para el cual se necesita el apoyo de las autoridades competentes como de la sociedad en general. Por último, está el principio de eficiencia, cumplir a cabalidad y de forma adecuada el plan para beneficio de todos los colombianos. El Gobierno Nacional, en equipo con gobernadores, alcaldes, docentes, directivos y familias, avanza en el retorno gradual, progresivo y seguro bajo el esquema de alternancia en más del 63% del país, combinando la presencialidad con el estudio en casa. El sistema educativo continúa trabajando para el regreso a las aulas con alternancia en 2021. Por esto hemos diseñado de la mano de expertos en salud los más estrictos protocolos de bioseguridad que permitirán que una educación pertinente y de calidad continúe llegando a todos los rincones del territorio nacional. Ministerio de Educación Nacional. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos de nuestra pausa de comerciales y recuerden que en Cable Plus Televisión en YouTube pueden encontrar todo el contenido de Ser Mamás y además que saludamos de manera muy especial, Edwin, a todos los televidentes que nos están viendo en todos los canales comunitarios que hacen parte de la plataforma Oriente TV. Edwin, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales ya que estamos aquí dándonos el champú para que no se pierdan todo el contenido de Ser Mamás? Claro que sí, Kate. Bueno, en Instagram tr.edwinvázquez y en Facebook tu terapeuta respiratorio. Instagram tr.edwinvázquez y en Facebook tu terapeuta respiratorio. Y en WhatsApp me pueden encontrar en el número 321-846-1301. Bueno, Edwin, estamos hablando de la terapia respiratoria COVID y post-COVID. Hablemos ya de un caso que salió de una UCI y que aún después de haber superado el COVID en la UCI se va para su casa con oxígeno. ¿Cómo son los cuidados con ese paciente? ¿Cómo es el proceso de terapia? Hablemos de esto. Claro que sí, Katia. Bueno, después de haber pasado todo el proceso, como lo nombré ahora, de intubación, soporte ventilatorio mecánico,
ya estuvo en el paciente porque cumplió los criterios para estubarlo, viene el proceso de rehabilitación. Normalmente ponemos un soporte de oxígeno de alto flujo y luego lo vamos destetando paulatinamente, dependiendo de la clínica, el comportamiento gasimétrico del paciente. Hasta que ya el paciente va a cuidados especiales o hospitalización y luego ya sigue el alta. Ese sería como el proceso adecuado que se da en el ámbito hospitalario. Luego, ya dependiendo cómo esté el paciente, qué tan desacondicionado esté, ¿cierto? Y qué secuelas dejó a nivel pulmonar, lo envían sí o no con oxígeno. Eso ya lo determina el médico tratante. Pero hay casos particulares que esa alta sí se da con oxígeno en casa. Claro. Entonces, ya dependiendo de eso, se da el oxígeno con alta. Este paciente requiere oxígeno, se lo llevan para la casa con oxígeno y ahí cumple otra función importante la terapia respiratoria en la parte de rehabilitación. El buen destete de oxígeno de ese tipo de paciente. Entonces, lo ideal es hacer una rehabilitación dirigida, organizada, con un plan de tratamiento idóneo para poder ir destetando de oxígeno. Destetando es retiro del oxígeno, parcial o total, ¿cierto? Del paciente. Entonces, no es destetar al paciente o hacer el retiro por hacerlo. ¿Sí? Voy quitando sin hacerle nada al paciente. No, la idea es... Es algo que no se puede hacer a la ligera. Eso, y que no se puede hacer un retiro bajando nomás como bajando cualquier cosa, no. La idea es que tenga una rehabilitación pulmonar, ¿sí? Un acondicionamiento respiratorio de su parte muscular, una buena desinflamación de los bronquios para lograr un buen acondicionamiento y por ende un buen destete o retiro de oxígeno, pero va cogido de la mano. Entonces, si uno dirigís una rehabilitación buena, el paciente va a presentar unas complicaciones que no deberían hacerse, ¿sí? Entonces, se han visto pacientes que por una mala o un tratamiento mal dirigido de la rehabilitación, entonces, es que se me aumenta la frecuencia cardíaca, es que se me aumenta la presión, es que tengo la frecuencia respiratoria alta y puede estar saturando bien. Entonces podrían ser consecuencias de un mal proceso de destete de oxígeno. Una inadecuada tratamiento de rehabilitación para el paciente, dirigido para el paciente. Entonces, y puede estar saturando bien, la saturación se encuentra bien, pero hemodinámicamente su organismo está inestable, ¿ya? No está en equilibrio, no está acondicionado. Entonces hay que ir en conjunto, ganando saturación, pero también ganando todo, digamos, la fuerza que se debe ganar por ese paciente debido a todo el proceso que tuvo en la unidad de cuidado intensivo, por los sedantes, por la relajación, por los medicamentos, etc. Entonces hay que hacer una buena rehabilitación para este tipo de pacientes. ¿Y qué va dentro de ese proceso de rehabilitación? Así de manera muy por encimita, Edwin, que las familias lo puedan tener en cuenta en casa y que puedan tener como ese criterio de decir, este profesional me está haciendo una buena rehabilitación en casa o no, creo que necesito una segunda opinión porque creo que todavía tengo como esas secuelas y no siento que sea lo adecuado. Claro, bueno, como siempre lo hago el día a día, Katy, y yo digo que lo primero es el juicio del profesional. O sea, si vos encontrás el juicio del profesional que te pueda dar una consulta con un tiempo adecuado para investigar, ¿cierto? Indagar al paciente, porque no es solamente ir a hacerle una rehabilitación, uno debe tener en cuenta los antecedentes del paciente, qué factores de riesgo tiene, qué enfermedades de base tiene, y asimismo armar un plan idóneo para ese tipo de paciente. Todos los organismos son diferentes, pero sé que hay un plan de tratamiento para cada uno. ¿Y qué objetivo voy a lograr haciéndole este plan de tratamiento a ese paciente?
¿Qué tanto ¿cierto? influyen, Edwin, las enfermedades de base que tenga ese paciente? Y sobre todo cuando son enfermedades respiratorias, que son Claro. EPOC o asma o ese tipo de enfermedades. Hay que ser muy clínico, Katy. Yo digo que la experiencia, la experticia que tiene el profesional al momento de hacer una evaluación clínica idónea para rehabilitar un paciente debe ser muy buena. Primero, no es que el paciente voy a dar un ejemplo, tú me hablabas de una enfermedad de base, hablemos de un EPOC, ¿cierto? Si yo sé que el EPOC tiene unas secuelas a nivel de la oxigenación, yo no puedo pedirle al paciente que salió de una fase post-COVID que sature mayor de 90, ¿cierto? Porque sé que tiene una dificultad allí, ahí. hay una enfermedad crónica de base, ¿cierto? Entonces yo tengo que ser muy clínico dependiendo de cómo se comporta mi paciente, clínicamente, cómo lo estoy evaluando, cómo le estoy haciendo el seguimiento, cómo lo estoy controlando. Asimismo, yo voy dando unas pautas, ¿cierto?, para alcanzar una rehabilitación idónea y poder destetar ese oxígeno, ¿cierto? Entonces, yo digo que el plan clínico terapéutico debe ser organizado para cada paciente. Edwin, todo mundo cree o tenemos esa creencia, y es que los más afectados son los adultos mayores y sobre todo los de 80 años, y son los que más mortalidad han tenido en la pandemia. ¿Qué tanto influye la edad del paciente en esa recuperación, Edwin? Porque entonces yo tengo 30 años y entonces como yo tengo 30 años tengo la capacidad de soportarlo, y resulta que muchos pacientes de 30 años se han visto muchísimo más afectados que un adulto de 60 años, por así decirlo. Así es. Fíjate, bueno, yo creo que eso depende también, yo lo dije ahora, cada organismo, ¿cierto? Pueda que el paciente de 30 años tenga una edad joven, pero que a nivel de su organismo sea una persona obesa, tenga factores de riesgo, tenga enfermedades de bases más graves, ¿cierto? Su calidad de vida, cómo lleva su calidad de vida, también tiene que ver mucho. Entonces, no es que porque tenga una edad mayor le va a ir peor, o porque tenga una menor edad le va a ir mejor. No, todos los organismos son diferentes, pero hay que mirar también cómo es su calidad de vida de cada persona, ¿cierto? Puede ser el señor que tenga 70 años, pero también le dio algo muy leve, ¿cierto? A cada organismo el virus se porta diferente, no sabemos. O sea, como puede darte a esta persona, pero no sabemos cómo se va a comportar. No es que le va a dar lo mismo que a esta otra. Sí, no. es un enigma totalmente. Eso es diferente, todos se portan diferentes. Bueno, ¿qué otros factores deben de tener en cuenta en este proceso terapéutico durante ya el post-COVID, Edwin? Bueno, yo creo que ya... ¿Cuánto podría durar, por ejemplo, el tratamiento, la terapia? Porque yo conozco personas que por meses, 3, 4 meses, y todavía tienen esas secuelas del COVID. Entonces, ¿cuánto podría durar más o menos esas secuelas y ese tratamiento? Bueno. Un adecuado tratamiento, ¿cómo puede contribuir para que no sea tan prolongado todos esos síntomas? Listo. Entonces, como primera instancia, lo ideal es, si el paciente va para la casa, lo primero es la rehabilitación temprana. ¿Sí? Temprana. O sea, no dejar que pase 2, 3, 4 meses o 1, 2, 3 semanas y no se ha iniciado la rehabilitación. Sí. Entonces, depende también de cómo rehabilitemos tempranamente, sea el impacto de su recuperación. Primer punto. 2, el acompañamiento de la familia, ¿sí?, es re importante. Eso está dentro de los protocolos de la rehabilitación. Si yo tengo un buen acompañamiento familiar, un apoyo familiar, un contexto familiar bueno, donde esa rehabilitación va a ser también desde el autocuidado del paciente y de la familia, va a generar mayor impacto. Un profesional idóneo que te lleve un protocolo y una guía bien para la rehabilitación, el destete de oxígeno, es importante también en la recuperación rápida del paciente. Entonces, no hay un número absoluto donde tengamos, no, es que ya se va a recuperar en 2 días, 3, 4 días, 1 semana, 2 semanas, no, es dependiente de todos los factores que acabo de nombrar. Bueno, Edwin, si nos acaba el tiempo, yo creo que hablamos de un tratamiento muy general durante el COVID y el post-COVID, pero yo creo que lo mejor es que les dejes tus datos, dónde te pueden encontrar, tu teléfono,
porque como tú dices, son casos muy puntuales y eso es lo más importante, que un profesional los oriente en todo ese proceso de terapia. Entonces, ¿dónde te encuentran? Claro que sí, Kate. Volvemos otra vez. Redes sociales, Instagram, tr.edwinvázquez, Facebook, tu terapeuta respiratorio. Y WhatsApp, 321-846-1301. Estamos aquí en el Oriente Antioqueño, ayudando a todas las familias del Oriente y bueno, con todo el cariño los estaremos atendiendo. Y así es un tratamiento que va dirigido para todas las familias porque Edwin puede atender desde bebés lactantes hasta adultos mayores, no solamente con el proceso del COVID, sino con cualquier dificultad en su parte respiratoria que tenga. Entonces ahí está muy pendiente para que apunten todos los contactos de Edwin. Edwin, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este programa. Gracias, Kate, a ustedes por la invitación y vuelvo y lo reitero, me siento en casa y bueno, esperemos que sea este programa de mucha ayuda para todos ustedes. Bueno, Edwin, gracias por esas palabras tan bonitas y a ustedes también muchísimas gracias por siempre estar ahí acompañándonos. Recuerden que a través de YouTube nos encuentran como Cable Plus Televisión, encuentran todo nuestro contenido y saludamos de manera muy especial a todos los televidentes que nos ven en los canales comunitarios del Oriente que hacen parte de la plataforma Oriente TV. Nos vemos en una próxima emisión.